Generalmente se nota un fluir entre la alabanza y el mensaje, y hoy he pensado durante el tiempo de alabanza que lo que hemos cantado es ante todo al principio del tiempo de alabanza, que hace tiempo que yo no sudaba tanto alabando al Señor, que es la antítesis del mensaje. Solo que el Señor pregunta, cuando Él habla de su retorno, de que vendrá, Él pregunta o se pregunta si habrá fe en la tierra. Y uno de las parábolas más conocidas al respecto tiene que ver con 10 muchachas, de las cuales 5 se quedan dormidas y no se enteran cuando son las bodas del novio. Y ahí llegamos a lo que es el texto de hoy. Y es un texto de esos que uno generalmente no predica nunca, pero como vamos avanzando, yo no me pude escapar. A veces los textos que me vienen en lo que toca, pues en la serie, pues son cosas que a mí me encanta predicar de ellas, y otras veces, pues no tanto. Y esto es un texto que yo jamás había tocado y que tiene que ver con dormirse en la iglesia. Esa es una foto real, no es nada hecho, ¿eh? Bueno, mirad, dormir en la iglesia podría ser algo bueno. Si vienes a la iglesia todos los domingos y duermes 20 minutos durante el mensaje, los minutos más pesados, ¿vale? Pues habrías dormido más de 2 días en 3 años, es decir, es un tiempo de recuperación fantástico. Por otro lado, la Biblia registra cosas bastante singulares que le sucedieron a las personas que se quedaron dormidas. Te lo digo como aviso, ¿eh? Adán se durmió y cuando se despertó le faltaba una costilla y lo peor, estaba casado. Dormirse así no es, ¿no? Sansón se durmió y despertó calvo, atado y machacado. Jonás se durmió en el barco y acabó por despertarse en el agua. Eutico, aquel joven, se durmió y se despertó muerto, ¿o cómo se dice eso? Bueno, la cuestión es que se dio un batacazo bastante fuerte. Ya nos avisa Proverbios 6, 10 y 11, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Es el texto que tenemos hoy y que está en Hechos 20, y te invito que si tienes la Biblia lo busques o el teléfono. Aquí se nos relata el diario del viaje de Pablo repasando el final de su tercera ronda misionero. Pablo salió de Éfeso y visitó una serie de iglesias en las que él ya había estado para recoger una ofrenda para los de Jerusalén, y se nos cuenta que Pablo intentó cruzar el mar desde Corinto, pero descubrió que habían organizado un complot para matarlo, y en consecuencia Pablo hizo el viaje a pie y llegó a la ciudad de Troas. Y ahí es donde se nos cuenta esta historia tan particular y tan única. Espero que yo no sea ahora como Adán que dice, ¿dónde está la hoja? ¿Dónde está la hoja? 10, bien. Entonces, lo tenemos en Troas y yo os invito, por favor, a que escuchéis la historia que se desarrolla allí. Empieza en el versículo 1, pero nosotros vamos a leer a partir del 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta la mañana, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Aquí vemos a un grupo de cristianos que están reunidos el primer día de la semana, eso es el domingo, para dar culto a Dios. La iglesia primitiva había cambiado su reunión de sábado al domingo, porque el domingo era el día de la resurrección de Cristo. Estaban marcando también una diferencia con sus raíces judías. Jesús resucitó de entre los muertos un domingo. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia un domingo. La iglesia supo que el primer día de la semana era el día apropiado para reunirse, adorar a Dios y celebrar la nueva vida que viene solo por medio de Cristo. Claro, como el domingo era el primer día de la semana, conocéis a Mr. Bean, y si no lo habéis visto todavía, mirad, buscad el vídeo Mr. Bean en la iglesia y vais a ver algo muy particular. Como el domingo era el primer día de la semana, pensadlo por favor, es probable que todas las personas presentes hubiesen estado trabajando durante todo ese día. Luego se reunieron, cenaron juntos y se dispusieron a disfrutar de un tiempo de adoración y enseñanza. Aquí es donde la historia se pone interesante porque leemos acerca de un joven llamado Eutico. Curioso, ¿no? El nombre es afortunado o vosotros conocéis Fortunato, es el mismo nombre. Eutico es en griego, Fortunato es en latín, y lo que eso significa la palabra lo dice. Ahora que de fortuna el pobre. Él asiste a la reunión. El día de trabajo ha sido largo y pesado. Probablemente estuvo presente para la comida. Ningún joven que yo conozca se pierde una comida, y menos en la iglesia, ¿eh? Y ahí que está cansado y tiene el estómago lleno. ¿Qué es lo que hace? Ponerse donde hay más fresquito. Porque dice que en la habitación había no sé cuántas lámparas ardiendo. Imaginaos el humo, el calor de la gente, la pesadez del estómago, el cansancio del día. Por lo tanto, él se va al alféizar de la ventana, al marco, se sienta allí para coger el fresquecito, pero todo se vuelve cada vez más pesado. El texto en original deja entrever que aquel chico realmente estaba luchando contra el sueño y que gradualmente perdió la batalla. Cuando finalmente se duerme, lo hace con tan poca fortuna que se cae hacia la calle desde el tercer piso. Algunos lo llaman eso el síndrome de Eutico. Se quedó frito y luego se quedó más frito todavía. La gente corrió a la calle para ayudarlo y era evidente que estaba muerto. El doctor Lucas, que es el que escribió esta historia, fue testigo presencial de aquello. La gente comenzó probablemente a llorar, a gritar, pero Pablo les dijo que aún había vida en el chico, así que el apóstol lo hace como Elías, lo hace como Eliseo, abraza al chico y la vida vuelve al joven. Aquello fue un gran milagro, del cual no vamos a hablar en esta mañana. Cuando toda la emoción termina, Pablo vuelve arriba, comen de nuevo, celebran probablemente la cena del Señor y luego sigue hablando y sigue enseñando hasta la mañana. Yo apuesto a que nadie se sentó donde Eutico. Al día siguiente, Pablo y sus compañeros comienzan su viaje a Jerusalén y Pablo va a pie, probablemente iba acompañado, instruyendo a los demás. Eutico será siempre recordado como el chico que se quedó dormido en la iglesia. ¿Quién de vosotros no se ha quedado dormido en la iglesia? Para mí la iglesia era el sitio perfecto de descanso. Cuando era un niño, cuando era un jovencito, allí se descansaba la mar de bien, ante todo durante el estudio bíblico. Realmente no deberíamos de ser muy duros con este muchacho. Si os imagináis la iglesia donde yo asistía, allá en el fondo había un banco en la oscuridad. Allí en la esquina se sentaba mi madre y yo al lado. Y cuando acababan de cantar, ya era automático. Yo me corría un poquito, ponía mi cabeza en el regazo de mi madre y allí me quedaba. Cuando era más mayorcito, más o menos ya de la edad de 12, 13, ya pues todo el tiempo me iba a la parte de arriba de la iglesia. Allí estaba solo, podía hacer lo que quisiera, pero casi siempre me ponía a jugar con mi anillo, con una perla roja,
a hacer figuras extrañas. Estaba también fuera de la iglesia realmente. La cuestión es que este chico, con sus luchas, se cae, se queda muerto, luego está bien. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Algunos han dicho, bueno, esta historia tiene poca chicha. Si vas a dormir a la iglesia, siéntate en un sitio que si te caes no te hagas daño. Algunos dicen que esta es la enseñanza. Bueno, ¿por qué algunos se duermen en la iglesia? Oye, un momento. La gente también se duermen en clase, ¿no, José Manuel? ¿Se te han dormido a ti niños en la clase? Incluso tú te has dormido. Hay otros que les pagamos un sueldo exorbitante y se duermen en el Parlamento. Se duermen. Otros en el cine, a no ser que vayan con sus novias. Otros en las conferencias. Otros, bueno, donde sea. Aceptémoslo. A veces la gente se queda bien dormida en la iglesia. La mayoría de las personas que se duermen no van a la iglesia, la mayoría, no van a la iglesia con esa intención. Nosotros hemos tenido, siempre os lo repito, pero es que es guay, una señora que iba a la iglesia cuando la teníamos en Puerto de la Torre, iba a la iglesia a dormir. Ella iba a dormir. Nadie sabía quién era, pero ella llegaba durante el tiempo de la alabanza, se sentaba, dormía durante todo el mensaje y luego se iba muy fresca para casa, ¿no? Yo no sé ni cómo se llama. Mirad, hombre, hay gente que se duerme en la iglesia y no hay que decirles nada. Lo que pasa es que pasa. Algunos tienen una medicación tremendamente fuerte que los deja groggy. Otras veces es por el calor. Aquí ya no. Aquí por el calor no se duerme nadie. A veces pasa con los jóvenes que no han dormido la noche anterior porque han estado whatsappeando hasta la 1:30 de la mañana, más o menos, ¿no, Rafa? Más o menos. Y claro, otras veces porque el mensaje es súper aburrido, ¿no? Y otras veces yo creo que hay algún tipo de componente espiritual. Y a mí me encantaría que algo así no pasara en la iglesia, oye, pero pasa. Ahora, si alguien quiere descansar durante el mensaje, yo no creo que eso revista mayor peligro, ¿no? Mientras no sentéis en una ventana. Lo que sí me preocupa son aquellos que tienen el alma dormida. Están presentes en la adoración y en todo lo que le pongas por delante, pero sus corazones están dormidos. Y ese sueño es mucho más peligroso. Es un corazón adormilado, un corazón adormilado. En 1 Corintios 11:29 leemos: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, hablando de la cena del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No duermen pocos, son muchos los que duermen en la iglesia, los que tienen el corazón o la mente dormida. Realmente en ese texto de 1 Corintios 11 dice: muchos están siendo dormidos. Es como que hay una actividad que te intenta dormir. ¿Sabéis? Algunos de los que estáis aquí no lo estáis notando, pero alguien está meciendo vuestra cuna. Alguien está meciendo vuestra cuna. Alguien está llevándoos a un estado duermevela en el que pierdes el contacto con la realidad. Toda supuesta vida espiritual se desvanece en un yo puedo, yo soy, yo haré, y mientras tanto la vida pasa. Y tú estás viniendo una semana y la próxima semana y no te enteras de la película. Sigues igual, nada cambia. Tú eres lo mismo con tus humores, con tus pecados, con tus asuntos, y nada cambia. ¿Tú te crees que eso es lo que Dios quiere? ¿Tú te crees que eso es lo que el Espíritu de Dios puede ponerte en la mente y en el corazón? Y si tú no te enteras, es porque estás en ese estado de duerme vela y alguien está... el otro día tuvimos aquí ese baby shower, y me encantó escuchar a nuestra hermana Aroa cantando
arrorró mi niño chico. Ella conocía un texto muy bonito, yo conocía otro un poquito más durillo, pero una nana, que te duerme, y cuando el pastor se pone ahí, dice cosas, y tú estás con tu mente en la polvorosa. Pasa, ocurre, están siendo dormidos. Yo no sé si te ha pasado, a mí por lo menos, alguien de la familia, casi siempre son las suegras, se queda roca mirando la televisión, ¿verdad? Y durante ese tiempo que tú estás allí viendo las noticias y la abuela se queda allí, empieza a roncar. ¿A quién le ha pasado eso? A todo el mundo. Entonces, en un momento dado se atraganta y tú te echas a reír y le dices, ¡hey, has dormido bien! Dice, ¿cómo que he dormido? Yo no he dormido. Yo estaba despierta. Son capaces hasta de decirte por qué capítulo iba la tele. No, la cosa, estaban roncando, pero te pueden decir lo que hacían en la tele. Pero es que estaban durmiendo de verdad. Yo no sé cómo se enteraron. Y el texto de 1 Corintios 11 habla de este estado de duermevela, una duermevela espiritual, que permitidme que lo adelante, puede desembocar en un coma espiritual súper profundo. Y hay varias razones, el por qué las personas se quedan dormidas espiritualmente. La razón es quizás que no han confiado en Jesucristo como su Salvador. La Biblia nos dice que estas personas que no conocen a Cristo son personas que sencillamente no tienen apetito espiritual, les da igual. Dice la Biblia en 1 Corintios 2 que el hombre natural, es decir, sin el Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo nos dice que una persona que no es un creyente genuino no puede aceptar ni tan siquiera captar o entender la verdad espiritual. No tiene ningún sentido para ellos. Les falta la antena, la sensibilidad, el descodificador. ¿Tú has intentado ver un programa de pago? ¿Qué te pasa? Si no tienes el descodificador, no ves nada. Si una persona no tiene el descodificador del Espíritu de Dios, no se entera. Viene a la iglesia y sale de la iglesia y se va exactamente igual que entró. No ha captado nada. No sé si has estado alguna vez involucrado en una conversación con personas que están hablando de algo de lo que tú no entiendes nada, ¿no? Yo no sé, un par de freaks del motor de coches y se ponen a hablar del motor de coche, que si no sé qué, que si no sé cuánto y tal, y yo no me entero. En una ocasión estaban hablando aquí dos hermanas que son médicos, estaban hablando del botiquín que le han donado a la iglesia y dijeron las cosas que necesitaban. Yo no te entendí y menos mal que no se pusieron a hablar de otras cosas del cuerpo humano. Uno se aburre y se siente somnoliento porque no se entiende de lo que se está hablando. Y esta es la forma en que Pablo describe a una persona que no ha entablado una relación personal con Cristo. Están dormidos espiritualmente y no pueden entender las cosas de Dios, le pasan por encima. Pero también hay otros que se duermen. Los hay indiferentes porque hay un pecado en su vida que no dejan. Hay algunas personas que se duermen en la iglesia, repito, a causa de su pecado. Se niegan a responder a la verdad porque saben que hay un pecado que no quieren dejar. Se alejan conscientemente de Dios y de la palabra de Dios. Trabajan duro para no dejarse convencer, es decir, para no llegar a esa convicción, para que el Espíritu de Dios no le meta la mano ahí. Y llegan a un punto. Se puede llegar a un punto en el que ya no están en condiciones de escuchar para nada lo que Dios les está diciendo. Sus corazones y mentes están tan dormidos que son callosos y aburridos. Y yo creo de verdad que esa actitud es la que
en la palabra está descrita también. Hay quienes están involucrados en pecados de algún tipo. Ya dijimos no hace mucho tiempo que los pecados realmente peligrosos no son los pecados grandes y los visibles, ¿verdad? Porque esos pecados grandes y visibles son como dinosaurios, son como elefantes que vemos venir. Entonces, cuando viene un pecado así, tú te puedes echar a correr, te puedes esconder o puedes reaccionar de cualquier manera. Los pecados realmente peligrosos son los que a veces se consideran pequeños o menores, como por ejemplo la ira, la mentirita, la arrogancia, la falta de misericordia, el orgullo, la avaricia, la envidia, la pereza, la gritería. Esos supuestos pecados de poca monta son los verdaderamente peligrosos porque son como las bacterias. Nadie las ve venir, no se las escucha, atacan cuando se hace evidente que están ahí y te tumban porque ya se han metido hasta lo más profundo, es decir, te mantienen en un estado de sueño espiritual. Estás soñando y te crees que estás despierto y en tu sueño eres un Super Mario espiritual. Un Super Mario espiritual. No hay quien pueda contigo, pero es solo en tu sueño. ¿Sabes? La realidad tiene otro nombre y el nombre es dormilón. Dormilón. Hay otros que le están robando a sus jefes, sea dinero, tiempo o lo que sea. Los hay que le roban al Estado, trabajando en negro. Los hay que están quebrantando alguna que otra ley. Los hay que están abusando de un miembro de su familia. Los hay que ponen otras cosas delante del Señor. El pecado levanta una barrera entre Dios y nosotros, y si no estamos dispuestos a luchar contra ese pecado, a arrepentirnos de nuestro pecado, gradualmente nos vamos a ir durmiendo espiritualmente. De ahí que la Santa Cena sea una grandiosa posibilidad de enmienda. Yo la celebro, tú la celebras, pero eres consciente de cierto pecado y dices, voy a arreglarlo. Si no, voy a acabar como dice, como el texto que antes leímos, voy a acabar enfermo, debilitado y dormido. Queridos, se puede estar espiritualmente enfermos, tú puedes estar espiritualmente debilitado o tú puedes dormirte espiritualmente. Todo va a pasar a tu lado sin que te des cuenta y eso es terrible. Despiértate. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es posible salir de ese sopor de una vida espiritual que no se mueve ni para adelante ni para atrás. También, queridos, hay a veces mucha indiferencia debido a la rutina. Desafortunadamente podemos cansarnos espiritualmente porque nuestra adoración y discipulado se vuelven rutina y no es una relación con el Señor. Nos ponemos de pie, nos sentamos, oramos, cantamos, simulamos atención y nos vamos a casa y ahí no ha pasado nada. Y a veces eso de estar familiarizado con los supuestos procesos espirituales genera desprecio. En otros momentos esa familiaridad trae sueño. Aquí hay algunas señales de que este tipo de indiferencia puede estar arrastrándose en tu vida. Por ejemplo, tú te vas del culto y no te llevas nada significativo en la mente. Cuando te sientas con tu mujer a comer al mediodía, no puedes hablar del mensaje porque de lo único que te acuerdas es de Mr. Bean. ¿Te acuerdas de Mr. Bean que yo tenía? Si eso es, algo te está pasando. O no tienes ningún problema de dejar el culto de lado a favor de cualquier otra actividad. Al fin y al cabo el culto no es una gran cosa, te sugiere tu sueño. O te preocupan más los cambios en el orden del culto, la mecánica del culto, los participantes, que el pecado en tu corazón o las maravillas de la gracia de Dios. Mal asunto ese. O estás más ansioso por ver a tus amigos que por escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes? Cuando el culto y el discipulado se vuelven rutinarios, podemos actuar sin pensar y nuestros corazones derivan hacia ese sueño pernicioso y a veces final.
Ay, queridos, yo he visto a cristianos dormidos espiritualmente durante años y años y años y no les pasaba nada ni pasaba nada. Un dormir, una quietud, un pasotismo, una indiferencia, ya estoy de vuelta de todo eso, ¿qué voy yo a aprender? ¿Qué voy yo a saber? Por eso la pregunta que nos viene es, ¿cómo mantenerte despierto? ¿Cómo mantenerte despierto? Bueno, lo primero que tienes que hacer es respetar el sueño físico. Es decir, si te amenaza lo de Eutico porque no duermes por la noche, pues oye, duerme un poquito más. Lo segundo, yo te animo a que te involucres en lo que es el culto a Dios. Canta los himnos. Si tú te pones por ahí detrás, perdonad los que estáis detrás, apenas por ahí detrás se oye cantar, es una pena. Hay que ponerse delante para que te toque la alabanza desde atrás. Involúcrate en la alabanza, involúcrate en el ministerio que vaya contigo, que tengas dones. Toma notas durante el mensaje, escribe tus preguntas y aplicaciones al margen de la hoja de resumen cuando se reparte. Lee el texto antes del culto, intenta adivinar de lo que va a ir el mensaje en ese momento. Sé proactivo en el culto porque si no, ¿sabes? Es que se puede hacer algo pesadillo. Y tercero y mucho más importante que lo que acabo de comentar, intenta protegerte a toda costa contra el letargo espiritual porque está ahí. Mira, combatir el sueño espiritual es un poco más difícil. Lo primero que debemos de hacer es examinar nuestro propio corazón. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Es por costumbre? ¿Es algo más de lo que tú tienes que hacer? ¿Es porque eso es lo que se espera de ti? Muchas personas se están llamando a sí mismos cristianos y no tienen ni idea de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Mira, yo no sé, ¿has reconocido tú a Jesús como tu única esperanza de perdón y de vida eterna? ¿Alguna vez has recibido el regalo de la vida eterna que se ofrece a través de Cristo? ¿Estás dispuesto a que Él sea el líder y el gobernador en tu vida? ¿De verdad? Yo creo que si respondes no a cualquiera de estas preguntas, existe la posibilidad de que todavía estés espiritualmente muerto. Es posible que estés jugando el juego, pero que nunca hayas entrado en una relación con Jesús de la cual tú sepas que va a salvar tu vida eternamente. Es incluso posible que hayas tenido grandes experiencias y tú no seas aún un hijo del Rey. Si quieres estar espiritualmente vivo, la única manera es que tú te acerques primero a Cristo, que lo aceptes como Señor y como Salvador. Lo demás te deja fuera. Hay un dentro y hay un fuera. Hay un ser salvo y estar perdido. Otra cosa es que debes de ser sincero acerca de tu pecado. Yo creo que una de las cosas que más ha perjudicado a la iglesia es nuestro deseo de ocultar nuestra pecaminosidad natural. Pretendemos tenerlo todo bajo control, queremos que los demás piensen que estamos puestos, queremos parecer victoriosos y queridos, somos a veces como las personas que padecen una adicción y no quieren pedir ayuda. Así nos pasamos toda la vida negando que el pecado todavía tenga un asidero en nuestras vidas. Y el primer paso hacia una relación vital con el Señor es que seamos sinceros, que vayamos al Señor y le digamos, Señor, mira, esto en mi vida no lo quiero, no puedo más. Debemos ser honestos con Él. Debemos admitir ante el Señor o en caso de necesidad entre nosotros que luchamos y que a veces caemos. Debemos de medir nuestras vidas con la palabra de Dios y ser sinceros acerca de dónde nos estamos quedando cortos. Y una vez que hayamos reconocido delante del Señor realmente nuestro pecado, debemos de decírselo y arrepentirnos de corazón, porque el pecado del que no nos arrepentimos, con el tiempo se convierte en un cáncer que ya no puedes controlar. Y si dejas el tratamiento, finalmente te mata. Si tú quieres permanecer espiritualmente despierto, debes de practicar con deseo, debes de buscar las cosas de Dios. Pablo le dijo a su amigo Timoteo que avivara la llama del don de Dios que estaba en él.
Y es un recordatorio de que si no atendemos a la llama, aquello que el Señor nos dio, el fuego puede apagarse. Amados que estáis en duermevela, el fuego puede apagarse si tú no lo cuidas. Si tú te vas a casa y tú no vas a cambiar absolutamente nada en ti, es que algo no te está funcionando. Por eso, aviva el fuego. Aviva el fuego. Ponte delante del Señor y dile: Señor, ¿qué es lo que me está pasando para estar siempre en el mismo sitio, siempre con la misma lucha, siempre con el mismo follón? ¿Qué es lo que me está pasando? Y el Señor te lo va a mostrar y te va a permitir que tú avives el fuego. Yo no creo en una iglesia que en 40 años no cambia. Yo no creo en un creyente que en un año no puede decir lo que el Señor ha transformado en él. Si quieres mantenerte en forma, tienes que avanzar. Tienes que hacerte responsable, hacer ejercicio. Debes de tener cuidado con lo que comes y estar atento a los marcadores de tu salud física. Nada es automático. Si tú eres una persona que solamente come y se sienta delante de la tele, eso se va a notar. Y en el reino espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que estar trabajando y animando la llama de la vida espiritual. ¿Cómo se hace eso? Dime algo que yo pueda hacer. Mira, lo primero que te recomiendo: lee mucho. Lee mucho. Lee la Biblia, lee libros. Por ejemplo, ayer tuvimos el asunto sobre los matrimonios, el tema sobre la vida matrimonial, y teníamos un libro excelente y se nos ofrecían más libros para profundizar. Lee. Libros que te impacten, libros que te cuestionen. Hay un libro por ahí de David Platt que es una maravilla. Es un libro de estos que lees 5 páginas, no lo puedes soltar, pero luego tienes que volver atrás porque sabes que no has llegado a ese punto. ¿Cómo es que se llama el libro? Que ahora mismo no me acuerdo. Radical, exacto. Una maravilla, un libro que o te cambia o te cambia. Tienes que mantener, además, una vida devocional disciplinada. Es decir, tener a Dios en tu agenda diaria, leer la palabra de Dios, acercarte a Él en oración. Yo qué sé, quizás puedas poner la Biblia en tu teléfono móvil y te escuchas un salmo todos los días. Es que no tienes ni que leer. Hoy en día ya las cosas se nos han puesto muy fácil, pero ten un tiempo devocional, un tiempo donde la palabra pueda hablarte. Hay que dar culto a Dios siempre que puedas. Entonces, mira, tú no estás solo en el viaje hacia el cielo. En la iglesia es un lugar maravilloso para servir a Dios y hacerlo con personas que, igual que tú, tropiezan, se levantan, tienen victorias y tienen caídas y tienen de todo. Dar culto a Dios. Y hay que participar también de alguna forma en grupos donde tú puedas interactuar con otras personas, estudios bíblicos, grupos de estudio, clases de escuela dominical, grupo de jóvenes, el ministerio musical, etc. Todos los grupos pequeños son lugares excelentes para ser alentados en la fe. Y querido, tienes que permanecer enseñable, abierto. No puedes dejar pasar un domingo sin que tú cambies algo. Cada domingo un cambio. Esos son 50 y pico cambios al año. Y cuando pasa el año, eso se nota y mucho. Dietrich Bonhoeffer, al que tanto he citado, él dirigió un seminario clandestino en la Alemania nazi, y él era un hombre crítico y muy inteligente cuando daba sus clases, pero tenía una clase especial que era la de homilética, cómo predicar. Y entonces, cuando sus estudiantes predicaban, este hombre, sin importar cuán pobres o inexpertos fueran, soltaba todo y se sentaba a tomar notas. Él creía que la predicación de la palabra de Dios debía de ser recibida como si estuviera escuchando a Dios mismo.
Y así es como nosotros deberíamos de escuchar también. Dios habla cada domingo y no soy yo, es el Señor que está respaldando todo y que está intentando levantar un pueblo para sí, una iglesia que sea capaz de soportar un avivamiento sin despedazarse y hacerse mil grupos diferentes. Y para eso tenemos que estar realmente despiertos y en sintonía con el Señor. Cuando leí este relato de la iglesia primitiva en Hechos 20, a mí me divierte dentro de la seriedad la historia de Eutico. Pero lo que realmente me desafía en esta historia de personas es que se reunieron después de un día de trabajo, pasaron toda la noche ansiosos para escuchar las cosas de Dios. Se quedaron por la noche allí y estuvieron hasta la mañana aprendiendo. ¿Vosotros sabéis lo que ellos hacían los lunes por la mañana? Cuando salía el sol, iban a trabajar. Iban a trabajar. Pregúntate, ¿dónde está ese hambre hoy en ti? No la busques en mí. ¿Dónde está ese hambre hoy en ti? ¿Dónde está la pasión en ti por la vida espiritual y la vitalidad que encontramos en la iglesia primitiva? ¿Somos perezosos, lo cual es pecado? ¿Estamos tan comprometidos con otras cosas que no creemos que tengamos tiempo para pasarlo con el Señor y dedicarnos a sus asuntos? ¿Pretendemos ser creyentes y en realidad solo estamos jugando un juego? ¿Dónde está el deseo real y profundo de conocer a Dios más plenamente para seguirlo más completamente? Queridos, es triste volver siempre atrás, siendo que nosotros miramos hacia adelante y estamos expectantes del momento en que Jesús volverá por nosotros. Martín Lutero escribió una parábola acerca de cómo en una ocasión el diablo se sentó en su trono escuchando a sus agentes informar sobre el progreso que habían hecho al oponerse a la verdad de Cristo y destruir las almas de los hombres. Uno de los malos espíritus dijo que había un grupo de peregrinos cristianos cruzando un desierto y dice: solté a los leones y pronto las arenas del desierto quedaron sembradas de cadáveres destrozados y de sangre derramada. Y el diablo le dice: ¡qué estupidez! ¡Qué estupidez! Los leones destruyeron sus cuerpos, pero sus almas fueron salvas. ¡Es su alma lo que yo quiero! Otro informó: había una compañía de peregrinos navegando a través del mar en un barco. Envié un gran viento contra el barco, lo lancé contra las rocas y todos los cristianos que iban en el barco se ahogaron. Y Satanás responde: ¡qué estupidez! ¡Qué estupidez! Su cuerpo se ahogaron en el mar, pero sus almas se salvaron. ¡Es su alma lo que yo quiero! El tercero se adelantó para dar su informe y dijo: durante 10 años he estado intentando inducir a un cristiano a un sueño profundo y finalmente lo he logrado. Y con esto los pasillos del infierno sonaron con gritos de triunfo maligno. Un cristiano que duerme, un cristiano que se queda dormido, un cristiano que no avanza, eso es un producto que el enemigo le encanta tener. ¿Sabes? A Satanás no le encantaría nada más que arrullarnos para dormirnos espiritualmente. Y tú escucharás en su nana: todo va bien, no te preocupes, el pastor se ha pasado de rosca, mira la gracia de Dios, piensa en la misericordia, la salvación no se pierde, cosa que yo creo, pero resulta que está también en la canción de la nana del diablo. Yo no estoy diciéndote que el diablo hace que te pierdas si eres de Cristo, pero te duerme, que al fin y al cabo para los propósitos que Dios tiene contigo es lo mismo, no sirves absolutamente de nada. A Él le encanta distraernos con cosas. Te susurrará: no te preocupes por lo que está diciendo el pastor, es que tiene un mal día. ¿No lo ves? Fíjate, una camisa negra, una corbata negra, unos pantalones negros, algo le está pasando. Realmente no estás tocado.
Y si algo te ha tocado, déjalo para más adelante. El enemigo de nuestras almas te hará sentir cómodo. Y tú sentirás de que has cumplido tu parte. Y te dirá, tú has cumplido tu parte. Sí, pero esta semana no he venido ni siquiera a orar en la iglesia. Eso no es necesario, hombre. Tú ora en tu casa y eso es perfecto, es perfecto. Chiqui, 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 chiqui. La cunita, la cunita, la cunita. Tú tranqui, tú tranqui, tú tranqui. Una nanita de gracia, una nanita de misericordia, una nanita de Dios te quiere mucho. Y tú sigues igual o peor. Es que no lo sabes porque estás durmiendo. Es que no tienes sensaciones reales porque estás frito. Una persona que está despierta no deja nunca en paz al pastor, sino que siempre tiene ideas, siempre está maquinando algo. ¿Sabes? Antes de que te des cuenta, con el arrullito, el arrullito, el arrullito, te vas a quedar espiritualmente inconsciente. Inconsciente. Y harás como algunos hacen por ahí, que se sientan delante de una persona grande, esconden la cara y así el pastor no sabe que yo estoy en Bavia. ¿Sabe? Porque yo desde aquí veo mucho. Algunos hacen así porque están interesados. Y otros hacen así porque si no se les cae la cabeza abajo. Unos se esconden porque tienen lágrimas y otros porque no quieren que el pastor vea la cara de aburrimiento que tienen. Pero no va de mí, va de vosotros, de vuestro crecimiento, de vuestra posición delante del Señor, de que estéis despiertos, de que de alguna manera estéis inquietos. Debes de buscar despertar la llama en tu vida espiritual y eso yo no lo puedo hacer, eres tú delante de Dios. Debemos despertar porque Satanás sabe muy bien que aquellos que duermen en su vida espiritual no solo se alejarán de Dios, sino que tampoco van a tener impacto en el mundo en el que viven. No van a tener impacto, el mundo necesita que permanezcamos despiertos y Dios te quiere despierto y quiera Dios que cuando te vayas de la iglesia con una herida en tu corazón o en tu alma o en tu mente, tú sepas que la herida la hizo el Señor y que está queriendo que tú trabajes ese asunto. No vayas enseguida a curarla. ¿Sabes? Las heridas en la iglesia son muy, muy diferentes. A veces las heridas te las provocan tus hermanos y tú coges un cabreo con tu hermano que no veas por la herida que te hizo. Y resulta que ha actuado en el nombre del Señor para que tú sepas que eres un orgulloso y que no tienes paciencia y que no estás dispuesto a perdonar y que no estás dispuesto a volver. A veces la herida te la provoca el mensaje, porque al pastor se le escapó no sé qué cosa, y tú le contaste hace 15 años no sé qué cosa, y resulta que el pastor ahora se está acordando de ti y te lo está soltando encima. Nunca jamás. Pero el enemigo te lo sugiere, y tu alma se cierra, y nada cambia. Qué triste, queridos, cuando el arrullo del demonio nos hace más efecto que el soplo del Espíritu y el fuego que viene detrás. Que Dios quiera actuar en tu vida, sacudirte, y que no seas Eutico. Es que, ¿cuál era la traducción de Eutico? ¿Tú te crees afortunado o afortunada? Eso se creía Eutico, fortunato. Afortunado. Qué bien que tengo al Señor en mi vida. ¿Bien? ¿Tú sabes lo que es eso? Tener al Señor en la vida y que el pecado te obnubile y te haga un daño tremendo y que la inquietud de las cosas del Señor te carcoma por dentro y no te deje en paz. Y tú dices, oh Señor, en tu presencia estaría mejor porque esto aquí no hay quien lo aguante. Así piensa la mayoría de los cristianos de verdad. Y para los demás, Dios, tú eres mi solución a problemas, tú solucionas mi matrimonio, tú solucionas la crianza de mis hijos, tú solucionas tal, y estamos orando al Señor y estamos orando pidiéndole tonterías que ya nos ha dado hace mucho tiempo, en vez de pedirle, Señor, sacúdeme, dame una hostia.
ponme en el sitio donde tengo que estar, porque la vida es tan efímera, es tan corta, es tan poquita, que no nos podemos permitir el lujo de dormir. Amén. Muy bien, queridos.